Hola, Urgencia Educa. Yo estoy aquí con mis internas y quería hablarles de pielonefritis. Un poco por qué quería hablar de pielonefritis, porque nos pasa mucho en el hospital que llega una cantidad de gente con pielonefritis derivado del SAPU o de otras instituciones como a hospitalizarse. Y uno se pregunta por qué quieren hospitalizar a estas personas si la pielonefritis no significa o no es igual a hospitalización. Y eso es un poco lo que quiero que tratemos de desarrollar como idea en este seminario, clase que estamos aquí con las doctoras. Ellas puede ser que hagan una pregunta y el público también, ustedes pueden dejar los comentarios, escribir para poder ir respondiendo sus dudas. Entonces, quizás lo primero, entender del concepto más clave de la pielonefritis, que como cualquier otra itis, pielonefritis, apendicitis, tiene inflamación, ¿cierto? Apendicitis, inflamación del apéndice, pielonefritis, inflamación del riñón. Teniendo eso claro, ya saben un poco lo que va a pasar con el paciente. Si el paciente tiene inflamación, se espera entonces que tenga síntomas de inflamación que pueden ser dolores musculares, pueden tener ganas de vomitar, que están como anoréxicos, que se sienten mal porque están inflamados, tienen una enfermedad inflamatoria. Y eso se va a manifestar también, por ejemplo, con signos que estén con fiebre. ¿Ya? Ahora, el que no tenga fiebre no significa que no tenga pielonefritis. Existe la pielonefritis sin fiebre. Pero el que tenga fiebre es esperable dentro de una pielonefritis. Es como lo normal. ¿Sí? Entonces, la fiebre no hace que la enfermedad sea necesariamente más grave. De la misma forma, el que tenga parámetros inflamatorios elevados, como la PCR, que es muy habitual que le pidan a estos pacientes, o el hemograma con leucocitosis, no dice nada distinto de lo que ya sabemos. Si el paciente tiene pielonefritis, es esperable que sus parámetros inflamatorios estén elevados. Por ende, los parámetros inflamatorios no determinan o no son un criterio que nos determine la hospitalización. El otro concepto como errado que hay acá es que pielonefritis igual a antibióticos endovenosos. Y eso todavía no logro entender por qué. Se hace mucho en el hospital donde yo trabajo. En algún momento llegamos a hacer el análisis y hasta como el 4 o 5% de los pacientes que llegaban a la urgencia llegaban como a ponerse el antibiótico endovenoso y se iban para la casa. Y después venían al otro día a ponerse el antibiótico endovenoso y se iban para la casa. Y estaban 7 días con antibiótico endovenoso. Entonces vamos a tratar en esta clase de también entender y disociar de que una cosa es la indicación de hospitalización y otra cosa son los antibióticos. Y los antibióticos van a depender un poco de el tipo o sospecha de resistencia que tengamos, el si vamos a necesitar un antibiótico, por ejemplo, parenteral. Entonces yo creo que vamos a enfocarnos y vamos a hacer la primera parte de esto con, entonces, cuáles son los criterios de hospitalización de la pielonefritis. Vamos a hospitalizar a las embarazadas con pielonefritis porque puede generar dinámica o parto prematuro. Entonces, en general, es una buena recomendación el hospitalizar a una embarazada con eso. ¿Qué otros criterios de hospitalización tenemos? Complicaciones locales, entonces cuando tengamos una pielonefritis aguda complicada. Ahora, ¿cuándo definimos como complicada una pielonefritis? Cuando, por ejemplo, tuvo eventualmente fracaso de la terapia con antibiótico. Si hay fracaso antibiótico, nos debería pensar que el antibiótico no es adecuado porque hay resistencia y quizás nuestra decisión del antibiótico no fue adecuada, uno, o que el paciente tenía un antibiótico adecuado, pero se genera una complicación. Y las complicaciones pueden ser locales o sistémicas, es decir, si el paciente está con una sepsis, y especialmente si es severa, tiene falla renal, tiene hipotensión, ya tiene elementos como de shock, está mal perfundido, está mal de conciencia, está hiperglicémico, tiene criterios de un compromiso sistémico, sepsis en el fondo, vamos a pensar que está complicada. ¿Sí? O sea, no vamos a pensar en dar de alta a los pacientes con pielonefritis aguda con sepsis, no, con sepsis severa, por decirlo así, sino que en los que estamos pensando en la pielonefritis como más sencilla. ¿Sí? Y eventualmente que tenga algo local, porque tenga un absceso, por ejemplo. Entonces eso, eventualmente, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Al principio con clínica no podemos. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Cuando el paciente lleva muchos días con fiebre y sigue con fiebre, entonces le vamos a tener que hacer un escáner. O fracasó la terapia antibiótica, entonces ¿qué vamos a tener que pensar? Que tiene un absceso y por ende le vamos a tener que pedir un escáner. ¿Sí? Entonces dentro de nuestro proceso de estudiar una pielonefritis que no ha tenido respuesta a los antibióticos, vamos a tener que llegar al escáner o la imagen, una imagen que nos va a decir tiene o no un absceso, que es una causa de complicación. ¿Sí? Entonces estamos de acuerdo, deberíamos hospitalizar a las embarazadas y a las que sospechamos complicación, entendiendo que la complicación puede ser local, me refiero a un absceso, o puede ser sistémica, tiene septicemia, hiperglicemia, algún episodio de hipotensión, entre otras cosas. ¿A qué otra pielonefritis deberíamos hospitalizar? Súper, entonces
inmunosuprimido. Esto es independiente de la inmunosupresión. En el fondo tiene VIH o está con corticoides. Vamos a considerar que puede tener una evolución más tórpida. Sería una recomendación el considerar la hospitalización. ¿A quién más? Pielonefritis aguda con falla renal. Sí, si tenemos una falla renal aguda o con un componente agudo, deberíamos hospitalizarla. O en el paciente que tiene una falla renal, pero más bien avanzada. O sea, si el paciente tiene una creatininemia basal en 1,5, pero está bien perfundido, no tiene alteraciones de su diuresis, está bien de conciencia, tiene buena red de apoyo, se ve bien, ¿por qué lo voy a hospitalizar solo porque su CREA basal es de 1,5? Vamos a enfocar un poquito más a los, digamos, a los casos agudos o a los casos crónicos que están como en su extremo. Y un poco asociado a eso, ¿qué otro caso podría ser? Por ejemplo, el paciente que tiene falla renal o eventualmente tiene algo más de los riñones. Por ejemplo, es monorreno. ¿Ya? Entonces es monorreno y este paciente que tiene solo un riñón, obviamente si tiene solo un riñón y su riñón está infectado, uno tendería a pensar que es un paciente de mayor riesgo. Imagínense, el paciente tiene un cálculo renal obstructivo de la vía urinaria y ese cálculo está infectado y genera una pielonefritis. ¿Qué pasa entonces ahí? Que tenemos un sistema que normalmente era abierto y drenaba con la orina y se vuelve con el cálculo en un sistema cerrado. De aquí para arriba, toda la orina que está infectada y se puede abscedar. Entonces, si ya hay un absceso ahí, no tiene cómo drenar, obviamente va a generar una complicación. Entonces, de hecho, cólico renal o una pielonefrosis obstructiva en un paciente infectado es una urgencia urológica. Entonces, el paciente hay que ir a sacarle el cálculo, que casi nunca se hace en la urgencia, sino más bien poner un pigtail o un catéter que descomprima las vías urinarias. Intolerancia oral. Le hace la paciente que está vomitando mucho y no puede tolerar los medicamentos. Ahora ahí igual un poco relativo el término, porque si tenemos una paciente que es, entre comillas, virgen a los antinauseosos, primero se podría intentar los antinauseosos, ¿cierto? Si le dejamos buenos antinauseosos y anda bien con eso, se podría considerar el manejo ambulatorio. ¿Se les ocurre alguna otra? El sexo masculino es, o sea, como que se considera pielonefritis complicada. Perfecto, entonces la doctora dice acá el sexo masculino. Entonces, pielonefritis en un hombre, uno debería pensar, y el criterio clásico es decir, debería quedar hospitalizado. Y ahí yo tengo mis dudas, y yo creo que esa forma de pensarlo es como media antigua. Porque desde el punto de vista operativo, ¿qué mecanismo fisiopatológico o qué alteración fisiológica hace que la pielonefritis en el hombre sea más grave que en la mujer? Si el mismo órgano está afectado, la evolución debería ser la misma, las complicaciones sistémicas van a ser las mismas, las complicaciones locales van a ser las mismas. Pero si yo tuviera pielonefritis, tengo pielonefritis por algún motivo, de hecho puedo hacer la inferencia que tuve pielonefritis en algún momento de mi vida, como a los 17 años, no estaba loco. Como a los 22 años tuve una pielonefritis con fiebre, pero que estaba bien de mi mente, estaba normotenso, tenía un poco de inflamación en los exámenes porque tenía pielonefritis, pero tenía buena tolerancia oral y buena red de apoyo. Entonces me fui de alta con antibióticos, era virgen a tratamiento desde el punto de vista de los antibióticos, no había una sospecha de resistencia. Entonces yo me fui para la casa, yo me fui para mi casa siendo hombre con pielonefritis, ¿sí? Entonces, si el paciente cumple como estos criterios que nos van a hacer pensar de que va a andar bien desde el punto de vista tanto de la epidemiología como de la evolución, y especialmente tiene una buena red de apoyo, ¿para qué me va a hospitalizar? O sea, ¿qué diferencia hay entre ustedes jóvenes y yo en ese sentido? A menos que hayan alguna de las otras cosas, ¿sí? Pero con esta cosa yo diría prostatitis, incluso a veces la embarazada, imagínate una embarazada súper bien controlada, que no tiene fiebre, o sea, tiene pielonefritis porque le duele para hacer pipí, y tiene un examen de orina inflamatorio, y le duele el riñón. Imagínate, tiene parámetros inflamatorios bajos, no tiene falla renal, no está vomitando, no tiene fiebre, y tiene buen control gineco-obstétrico. ¿Necesito hospitalizarla? ¿Qué le vamos a hacer durante la hospitalización? ¿La vamos a mirar? ¿Le vamos a poner un antibiótico cada 24 horas? Entonces eso, si tiene una buena red de apoyo, estos términos empiezan a ser un poco como más relativos. ¿Se entiende? Yo creo que de todas formas estricto, o sea, el monorreno lo doy de alta, el nefrólogo me va a retar. Ya el que tiene un cálculo, el urólogo me va a retar. Ya obviamente el que esté con sepsis, el urgenciólogo, yo mismo me voy a autorretar, ¿sí? Y sepsis me refiero más como criterios de severidad, entendiendo de que la sepsis puede ser fiebre y taquicardia, pues, y tiene pielonefritis y eso es sepsis, ¿cierto?
pero entendiendo de que le bajo la fiebre, baja la taquicardia y el paciente está bien, no necesariamente lo voy a hospitalizar por eso. Todas las pielonefritis, como conceptualmente, deberían manifestarse como sepsis. Entonces estoy hablando acá más de sepsis con severidad, con falla renal, con hiperglicemia, con un episodio de hipotensión, que se ve mal, que está mal perfundido. ¿Se entiende? ¿Sí? La doctora me sopla acá una posible otra causa de hospitalización y dice, chuta, si el paciente requiere antibiótico endovenoso. Entonces yo de nuevo vengo a invitarlos a ustedes a hacer la reflexión de disociar las dos cosas. Uno es el criterio de hospitalización y otra cosa es el criterio de antibiótico, de qué antibiótico y si el antibiótico va a ser endovenoso o no. Entonces, si el antibiótico tiene que ser endovenoso porque tiene, por ejemplo, un urocultivo que muestra multiresistencia y la multiresistencia nos dice de que es resistente a todas las opciones orales, claro, tiene que ser endovenoso, porque hay algunos antibióticos que no están simplemente disponibles por vía oral. Ahora, el que tenga que recibir un antibiótico endovenoso, ¿significa que tenga que estar hospitalizado para recibir un antibiótico endovenoso? Son cosas que dependen, pero en general no. O sea, si el paciente puede ir a hospitalización domiciliaria o podría ir a ponerse el antibiótico, imagínate, hombre joven, sin comorbilidad, que está trabajando, podrá ir a ponerse el antibiótico una vez al día y quizás me ahorro 24 horas de hospitalización con todos los riesgos que eso pudiera tener. Entonces yo creo que hay que hacer esa diferencia y lo vamos a conversar entonces a continuación. Y entonces vamos a hablar sobre los antibióticos. Yo le pongo ATB de antibiótico. Recuerden también suscribirse o eventualmente dejar un like. O quizás más importante, si ustedes creen que lo estoy haciendo muy pero muy mal, escríbalo en los comentarios. Doctor Jara es muy malo para las clases y eso es súper bueno para el algoritmo para que más gente vea el canal. Entonces, ¿cómo definimos qué antibiótico le vamos a dejar a un paciente? Los antecedentes van a ser relevantes para determinar qué antibiótico vamos a dejar. Entonces, si el paciente tiene antecedentes de, por ejemplo, instrumentalización, es decir, tiene un pigtail, o le pusieron una sonda Foley, o tiene una sonda Foley, yo obviamente voy a pensar que eso se escapa del perfil bacteriológico habitual de mi paciente. Y además voy a pensar de que tiene resistencia. O sea, si yo sospecho que tiene resistencia, voy a tener que dejar otro antibiótico. O sea, ¿en quién voy a sospechar que tiene resistencia? En el que tiene antecedentes de instrumentación de la vía urinaria. El que usó antibiótico antes, usó antibiótico, es que el paciente haya estado hospitalizado. Pielonefritis aguda, IAS, infección asociada a atención de salud. Y si tiene una infección asociada a atención de salud, obviamente el perfil bacteriológico va a ser distinto. Entonces, dependiendo un poco de lo que yo estoy buscando como antecedente, entonces una buena pregunta es, ¿todo paciente con pielonefritis? Primero digo, sí tiene que quedar hospitalizado. Me queda claro, si queda hospitalizado va a quedar con antibiótico endovenoso, es sencillo. Y si es que tiene antecedentes de hospitalización previa, introducción de la vía urinaria, ¿cierto? O fracaso a algún tipo de antibiótico, yo le voy a dejar un antibiótico de mayor espectro. ¿Ya? O sea, si estuvo hospitalizado por neumonía con ceftriaxona, probablemente a ese que viene a hospitalizarse yo le voy a dejar un carbapenémico. ¿Se entiende? Porque sospecho que pueda haber un germen BLE. Entonces no me puedo permitir el lujo que ese paciente que tiene criterios de hospitalización de dejarle un antibiótico que fracase. No puedo esperar 3 días para que veamos si responde o no, porque se mueren en esos 3 días. Entonces yo en relación a los antecedentes defino el antibiótico que le voy a dejar. Pero si el paciente no tiene nada de eso, voy a definir el manejo ambulatorio. Entonces lo más habitual es dejar una cefalosporina o lo más habitual es que la gente le deje ciprofloxacino. Yo quiero decir la gente porque yo no le dejo ciprofloxacino. Y aquí le voy a preguntar a ver si el público sabe por qué no le dejo ciprofloxacino a los pacientes con pielonefritis. ¿Alguien lo sabe? Vamos a hacer un conteo. Y aquí es como un dato rosa, en el fondo el cipro, que es el medicamento que más habitualmente se le deja, o en realidad la esquinolona, el único medicamento que yo conozco que tiene 3 Black Box Warning de la FDA. Entonces, cuando los medicamentos se lanzan al mercado es después de estudios randomizados en animales, después en estudios controlados en personas, se ve que el medicamento es seguro y sale al mercado. Y después de que sale al mercado muchas veces empiezan a reportar algunos efectos adversos. La FDA, que es de Estados Unidos, entonces dice, este medicamento hay que tirarle una black box. Y que te dice que ten cuidado con respecto a este medicamento.
O sea, imagínate, tiene pielonefritis, al día 2 ya se siente mejor, 3 se siente mejor, ya está sin fiebre el día 4, empieza a hacer deporte, se le rompe el tendón, queda 6 meses con licencia y con problemas por eso. O sea, por eso yo prefiero no dejarle. Pensemos qué otra alternativa podemos dejarle. Y lo más típico es dejar una cefalosporina, que puede ser de primera, segunda, tercera, según de donde estén ustedes trabajando, donde estén viendo este video. Si nuestra tasa de resistencia es más bien baja, uno podría dejar una cefalosporina de primera. Entonces nosotros dejamos habitualmente, de hecho lo que dejo en mi hospital, cefadroxilo. Ahí como detalle, en nuestra población nosotros usamos no dosis de 500 cada 12, que puede ser la dosis habitual que ustedes lean en la bibliografía, sino que dejamos una dosis más alta de 1 gramo cada 12 porque tenemos cierto perfil de resistencia, o sea, hay por lo menos un 10 a 20% de resistencia al medicamento. Que ahí en estricto rigor uno debería pensar en cambiar, usar otro, pero tenemos algunos recursos limitados en mi hospital, entonces preferimos partir con esto. Y dejamos una dosis más alta porque así se evita un poco el desarrollo de resistencia intratratamiento, y los que tienen resistencia intermedia, tú la logras vencer con el aumento de la dosis. Por eso les trato de decir, separar la indicación del antibiótico de la hospitalización. Porque si el paciente no tiene instrumentalización ni uso de antibióticos previo ni hospitalización previa, ¿por qué va a tener un germen resistente? Entonces, si yo creo, aún así, imagínate, yo creo que puede tener un germen resistente, pero no tiene criterios de hospitalización, entonces ¿por qué no le dejo ceftriaxona oral? ¿Para qué lo voy a hospitalizar? Y la doctora dice por aquí, no existe, bueno, existen cefalosporinas de tercera vía oral. Entonces, el cefpodoximo es una cefalosporina de tercera que tiene vía de administración oral. Y ahora vamos a pasar a algunas preguntas que van a hacer. La doctora pregunta, le queda un poco la duda, chuta, resulta que Escherichia coli me dijeron que era la causa más típica de pielonefritis, ¿sí? Pero resulta que le dejo cefalosporinas de primera, y las cefalosporinas de primera se supone que no tienen tanta efectividad contra los gram negativos como la Escherichia coli. Y ahí el punto es que acuérdense que las cefalosporinas se tienden a concentrar en la vía urinaria. Entonces ese es un poco el motivo por cual se utilizan. Digamos, se filtran en el riñón y se concentran en la orina. Entonces aumentan mucho sus niveles como intraurinarios y por eso tienen como buenos efectos en la vía urinaria. ¿Qué antibiótico prefiere de primera línea en pacientes con antecedentes de alergia a los beta-lactámicos? ¿Qué hacemos si el paciente tiene alergia a las cefalosporinas que me gustan tanto a mí? Y bueno, ahí depende un poco, y es importante el antecedente de la alergia, la típica alergia a la penicilina, que es como lo más habitual en la forma clásica de presentación de la alergia. Todo el mundo dice que tiene alergia a la penicilina. ¿Y por qué pasa eso? Porque mucha gente le dejaron penicilina cuando eran chicos, y lo que hicieron es una reacción cutánea que finalmente era porque el cuadro era viral y nunca fue alergia, ¿sí? Entonces yo primero haría la diferencia de si realmente es alergia a la cefalosporina o dice que tiene alergia a las penicilinas. O sea, si el paciente tiene alergia a las penicilinas, acuérdense que las reacciones cruzadas con cefalosporina son menos del 10% de los casos. Así que si mi paciente consulta, yo incluso lo tengo que hospitalizar por pielonefritis y dice que tiene alergia a penicilina, le dejo ceftriaxona igual. ¿Otra pregunta? La doctora pregunta entonces, un paciente que tiene una sonda Foley llega con una pielonefritis. Entonces el paciente usuario de sonda Foley se trata como pielonefritis cuando tiene síntomas de pielonefritis. Está con fiebre, que es lo más habitual, y si no es fiebre, que tenga por lo menos sepsis. Está taquicárdico, como dices tú, puede ser un adulto mayor que está un poco alterado de conciencia, que tiene un síndrome confusional agudo. ¿Sí? Y acuérdense siempre, para cuando van a tratar a un paciente que sospecha una pielonefritis con sonda Foley, saquen la sonda, pónganle otra y de ahí toman el cultivo y la orina y hacen las interpretaciones y le dejan antibióticos, claro, de amplio espectro. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de pielonefritis en un paciente afebril? Pues yo creo que a todos nos queda muy claro que el paciente con fiebre tiene pielonefritis, no es una cistitis, ¿sí? Ahora, ¿qué te da la cistitis? Tener como claro el concepto ahí. Entonces, la cistitis es una inflamación de la vejiga, por ende puede tener síntomas de inflamación de la vejiga. Le hace poliquiuria, tenemos vesical, puede tener hematuria, pero son síntomas bajos, ¿ya? No tiene ningún síntoma alto. Entonces, cualquier síntoma que te haga pensar en que la inflamación es sistémica, te tiene que hacer pensar que el antibiótico tenemos que dejarlo como pielonefritis. O sea, fiebre obviamente es uno de ellos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si está vomitando? Entonces, ¿por qué una cistitis haría que un paciente vomite? ¿Por qué un paciente con gripe puede vomitar? Porque tiene inflamación.
¿sí? Entonces, todo paciente que tenga síntomas sistémicos, piensen como el paciente agripado. Es que le duele el cuerpo, se siente como decaído, y son cosas que uno como que ve, no es como que yo le pueda medir el nivel de mialgia o el nivel de compromiso general. Es algo que se ve, pero las náuseas suelen ser una manifestación como de inflamación. Si el paciente está vomitando, por ende, para mí tiene pielonefritis. Lo mismo que si le duele la espalda, porque una cistitis generaría dolor de espalda. Entonces, si le duele la espalda es porque tiene pielonefritis. Entonces, pregúntale al paciente si le duele la espalda. ¿Sí? Entonces, todo paciente que tenga síntomas urinarios, pregunten, ¿está con ganas de vomitar? Pregunten tu fiebre. Y, por ejemplo, el dolor de cabeza, créanme o no, esto ya es más como de especialista, o no sé, de que ya he visto tantos pacientes, pero he visto por lo menos 50 pacientes, mujeres, típicamente mujer, peri 50 años, que viene a la urgencia por dolor de cabeza. Y ese es su único motivo de consulta. Vengo por cefalea. Y sin fiebre, sin otra cosa. Y esos pacientes le indagas un poquito más y tiene un poquito de náusea y lo ves como medio decaído y le hace un examen de orina y está inflamado. O le hace un escáner y tiene una pielonefritis. Entonces la cefalea es una manifestación de pielonefritis. No es la más habitual. Entonces, claro, si la enfermedad típica se presenta con fiebre, disuria, poliquiuria, compromiso del estado general y signos de sepsis, ganas de vomitar. Pero hay formas atípicas de presentación. Cuarta pregunta, me dice la doctora, ¿sabes que tuvimos un paciente que tenía un germen confirmado por cultivo y era además un germen BLE? Pero el paciente estaba asintomático. El paciente portador de un germen no se trata, a menos que tenga síntomas de la enfermedad. Es como si yo te dijera a ti, te voy a tomar un cultivo de la piel y que te va a salir un estreptococo, imagínate, te sale un estáfilo multiresistente. Te voy a dejar vancomicina para tratar el germen que tienes en la piel. La colonización no es lo mismo que la infección. Un 20% de los pacientes están colonizados para Clostridium difficile. Y no porque tenga Clostridium difficile lo vamos a tratar. El que tengas un germen resistente no significa que lo voy a tratar a menos que la interpretación de que tú le des al caso es que tiene en el fondo una infección. El único como contra eso es un paciente que necesita hacérsele algo. Por ejemplo, tengo un paciente que le voy a hacer una intervención de la próstata porque tiene cáncer y le tomo un examen de orina con urocultivo, que puede estar completamente asintomático, y le sale un germen. Y ese paciente se va a operar de la próstata. Ese paciente se trata. Por eso es muy importante ahí cuál es el motivo de consulta. ¿Por qué le hicieron el examen de orina? Entonces la recomendación más habitual en ese caso es los pacientes con sonda Foley no le tomen nunca examen de orina. No se le toma examen de orina a un paciente con una sonda Foley y ni urocultivo a menos que el paciente tenga síntomas. Porque si no, siempre le va a salir o polimecriveno o con signos inflamatorios o con un germen resistente y siempre va a quedar los médicos van a estar ahí, que tiene un coli o tiene un Klebsiella o algo y quieres tratar. Entonces, en esos casos es mejor no saber. ¿Ya? Pero si tú piensas, los pacientes consultan muchas veces como porque vengo porque la sonda está con detrito o en la sonda sale pus. Y si el paciente no tiene fiebre, no tiene síntomas, no se trata. No se hace tratamiento de ITU asintomática, o sea, bacteriuria asintomática, que es el término más correcto.